distinguidos miembros de esta honorable comisión permanente, es obligación nuestra, ante el mandato que ustedes nos otorgaron para entrevistar al secretario de Gobernación, donde había un objetivo definido, que era saber si había o no reglamento y cuándo se iba a publicar. El momento que yo tomé la palabra frente al secretario de Gobernación, cuestioné esto al principio y dije que entonces, hasta ese momento, no había reglamento y en consecuencia no había para cuándo se publicara. Después de esto hubo las intervenciones de los demás diputados, estuvimos aproximadamente hora y media, llegó el momento final, volví a tomar la palabra y le dije, en consecuencia de lo que hemos escuchado, no hay reglamento a la ley de migración y en consecuencia no hay para cuándo se publique. Casi molesto el secretario le ordenó a su secretario en ese momento que sacaran lo que había. Y en ese momento nos dieron este documento que se llama Anteproyecto de Reglamento de la Ley de Migración y dice diciembre 29 de 2011 y casualmente el día que lo entrevistamos, que fue el 17 de mayo, dice con revisión final de estilo mayo 17 de 2012. Frente a esto corregí mi primer cuestionamiento y le dije, señor secretario, entonces ya hay reglamento. Usted nos los da, vamos a opinar sobre él, pero queda en el aire la respuesta a la segunda pregunta que yo le formulé. ¿Para cuándo se publica? Casi irónico me dijo, en los próximos 30 días hábiles. ¿Y cuándo? Dice, bueno, hay que contarlos en el calendario. Conclusión, aquí está físicamente, en ese momento, casi al irnos, sacaron el anteproyecto de reglamento, ya lo tenemos. Estamos trabajando sobre él para dar opiniones. Y están corriendo los 30 días hábiles, considerando que fueron ya 6 meses los que transcurrieron. Eso es muy importante dejarlo con esa claridad. Salimos del recinto y en ese momento el diputado César Augusto Santiago y otros compañeros nos dirigimos a la salida para una conferencia de prensa que sustentó él y la compañera del PRD. Yo fui el primer sorprendido cuando los escuché, porque se refirió precisamente a algo que ese día había ocurrido, que eran las faltas de respeto hacia el Poder Legislativo, faltando algo elemental. Quien no tiene la sombra de un derecho, si no tiene la prueba de un derecho, tiene la sombra de un derecho. ¿Cómo acusa el presidente de la República y dice, tienen nombre y apellido los legisladores que han sido irresponsables en esto, de que no se han aprobado X leyes? El señor diputado César Augusto Santiago dijo muy claro a todos los medios, me sorprendió que no hubiera ninguna línea después, de esta condena que él hacía en nombre de la Comisión Permanente del ataque artero al Poder Legislativo. En esas condiciones creo que es muy importante que no mezclemos, sino que quede dividido lo que hicimos para el reglamento, que ya se cumplió, y lo segundo, exhortarlos a ustedes a que realmente hagamos una enérgica condena de esta forma en que, grosso modo, hemos sido todos involucrados, somos uno solo, el cuerpo legislativo, y si ofenden a uno, es como si ofendieran a todos. Entonces creo que sería muy importante que antes de retirarnos aquí hubiera un pronunciamiento para que esto quede con toda claridad de a qué se refiere el señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias. A ver, PRD, que se pongan de acuerdo. ¿Va Jacob o va Maritelma? Porque el debate está pactado y si abrimos una segunda ronda tendríamos que darle el derecho a todos los grupos. A ver, el diferéndum sube de tono. Entre 12 apreciables legisladoras, pues un volado.
Va Jacob. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Agradezco la oportunidad de hacer comentarios al respecto porque estuve muy involucrada en la realización de esta ley. Y quisiera comentar que del Ejecutivo nos llegó una propuesta de ley que era absolutamente criminalizadora de los migrantes, que hicimos un trabajo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para hacer modificaciones, que recibimos la visita del padre Solalinde, quien estuvo con los coordinadores de los diferentes grupos y que los hizo ver la importancia de cambiar esa ley. ¿Por qué cambiar esa ley? Porque era una ley que definitivamente criminalizaba y no respetaba ningún derecho humano. Se acordó el hacer la modificación, se votó por unanimidad dentro del Senado, pasó lo mismo dentro de la Cámara de Diputados y estamos en espera del reglamento. Sin embargo, cuando recibimos el proyecto de reglamento, encontramos que el reglamento no tenía nada que ver realmente con la ley que se había aprobado, porque no contenía los elementos sustantivos de una ley que se hizo y se visualizó como una ley garantista, y que con la forma en la que se modifica esta ley en ese reglamento, se convierte en una ley punitiva, que era precisamente de lo que no se trataba. Tenemos un gran número de observaciones de migrantes, familiares de migrantes, organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos. Se hizo una reunión dentro del propio Senado de la República para revisar uno a uno de los artículos que estaban siendo violentados, y se solicitó y se pidió que se le mandara el mensaje al Ejecutivo que tenía que ser modificado ese reglamento. Yo creo que si hubiera voluntad, pues hacer un reglamento no es nada del otro mundo si se apega realmente a la ley que le da razón de ser. Pero cuando un reglamento tarda tanto, creo que deja mucho que desear y deja mucho que pensar, porque hay todo un negocio atrás. Los migrantes, primero tendríamos que plantear que para los centroamericanos que no nos solicitan visa a los mexicanos, no deberíamos solicitar visa a nosotros, pero se la solicitamos. Una aberración total con la cual podríamos resolver muchos problemas. Para solicitarles la visa, les pedimos que tengan, que demuestren tener un trabajo como altos ejecutivos. Creo que somos más difíciles para darles la visa que la Embajada de Estados Unidos o de Canadá. Así le hacemos. Lo que obliga a los migrantes a entrar, pues obviamente por lo poroso que es la frontera. Todos saben que esos migrantes vienen con dinero en su bolsa para pagar su comida, su transporte, su hospedaje y hasta el pollero. Y entonces, claro que los asaltan encantados de la vida y los entregan. Y se han hecho grandes denuncias. Yo sé y digo aquí que mi reconocimiento para cierta parte del Instituto de Migración, que inclusive han venido a las reuniones que hemos hecho con los familiares de migrantes. Pero mi denuncia a los otros, que son los que los asaltan, que son los que los entregan al crimen organizado y que son los que hacen un negocio de ello. Por lo cual, estos migrantes se ven obligados a viajar arriba del tren, arriba de la bestia, como ellos lo dicen, y tienen que ir despiertos para ir agarrados de todas partes, porque cuando se quedan dormidos caen y quedan mutilados. Y el padre Solalinde, que ha estado haciendo denuncias serias y formales a este respecto, ha tenido que salir del país por amenazas de muerte, después de que hicimos la denuncia de este reglamento aquí en el Senado de la República. El padre que ha dado de verdad su entrega para darle de comer a esta gente. Y ahí mi comentario y pregunta es, hemos reformado la Constitución en su artículo primero en función de los derechos humanos, y este país está comprometido con los derechos humanos no solo de los mexicanos, porque lo que se le hace a los migrantes es mucho peor que lo que le hagan a cualquier migrante nuestro, y no nos permite pedir justicia y pedir un trato digno a los nuestros cuando nosotros no se la damos a los migrantes que llegan por este país.
Y la burla de la que son objeto y que los estén encontrando en fosas clandestinas es algo que pone y nos pone en vergüenza a todos los mexicanos. Por eso la importancia y la trascendencia de esa ley, y por eso y la trascendencia de ese reglamento, la urgencia de que se publique, pero que se publique el reglamento que se requiere y no el reglamento con el que pretenden invalidar la ley y hacer un esquema punitivo. Yo creo que de visiones fascistas y punitivas estamos cansados, estamos hartos y no necesitamos más. Necesitamos justicia, necesitamos cumplir realmente lo que comprometimos en la reforma del primero constitucional y necesitamos un reglamento que garantice las reformas sustanciales de esta ley para que esta ley sea una ley garantista y no una ley punitiva. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senadora Polewski. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Gustavo González Hernández del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente asistimos con el secretario de Gobernación y la respuesta fue muy clara. El gobierno federal hizo uso de la potestad que le otorga la ley para abrir a comentario público, public comments en otras democracias, el reglamento por tratarse de un tema de entrada delicado, y aunque fuera una potestad del Ejecutivo, la potestad reglamentaria, hizo uso de esta atribución y cualquier ciudadano y cualquier organismo de la sociedad civil puede opinar sobre el proyecto de reglamento. Luego entonces está abierto el periodo de comentario público por 30 días y tendremos que esperar a que se agote ese procedimiento. Sin embargo, yo creo que el verdadero tema que se está tratando de evadir el día de hoy, hablando de si el presidente ofendió o no al Poder Legislativo, lo que se está buscando desde mi punto de vista en esta sesión es dilatarnos con preguntas, intervenciones, para no llegar a los verdaderos temas que requiere la sociedad que le contestemos. ¿Y cuáles son esos verdaderos temas? El de Thomas Yarrington, que ha sido acusado en Estados Unidos y se han activado una serie de acciones que quiero comentar, que el gobierno norteamericano y sobre todo del municipio de Corpus Christi ha iniciado una serie de medidas ante el fuero civil porque consideran que el funcionario recibió millones de dólares de pagos de los cárteles de la droga y de varios esquemas de extorsión y soborno. Esos, señores, es lo que debemos de estar debatiendo aquí, porque la verdad de las cosas, y tal como me lo contestaron en esta tribuna, el presidente no ha excedido los términos para la publicación de las leyes que tiene que publicar. Y el presidente y el Ejecutivo Federal hizo uso de una potestad que le otorga la ley para abrir a comentarios públicos y que además es correcto que se someta a consideración de la opinión pública. Yarrington debe ser el tema en esta tribuna. Deberíamos de estarlo en agenda política discutiendo qué está pasando. Diputado González Hernández, el ¿sí? Diputado César Augusto Santiago desea formularle una pregunta a la Sí, adelante. Adelante, diputado. Diputado, con todo respeto le pregunto, yo he sido el primero en denunciar casos de corrupción en el gobierno, insistente en el tema, usted lo sabe. Le pregunto, ¿no le da vergüenza que las denuncias de corrupción de este gobierno principien en los Estados Unidos ante la ineficacia, la torpeza, la tosudez o el disimulo de las instituciones a las que usted defiende? ¿No le avergüenza eso que para hacer gala de una argumentación partidista usted tenga que basarse casi siempre en lo que dicen los norteamericanos? Y ya que es usted tan experto en lo que dicen los norteamericanos de investigaciones punibles
o presuntamente punibles en contra de mexicanos, ¿cuál es su opinión sobre las denuncias de corrupción por el contratismo que llevamos luchando 2 años en contra de este asunto sin ningún resultado efectivo de Comisión Federal de Electricidad? Muchas gracias. Mire, diputado, no solo son fuentes norteamericanas. En el caso de Tomás Yarrington, evidentemente ellos van a iniciar todo un procedimiento donde el funcionario, cuando fue gobernador, participó con el crimen organizado. Pero déjeme decirle algo. Yo creo que hay otras fuentes también muy valiosas que nos permiten saber el grado de corrupción en el cual están involucrados muchos de los funcionarios notables de su partido. Por ejemplo, vámonos a su candidato, Enrique Peña Nieto. Él fue gobernador del Estado de México del 2005 al 2011. Y en ese periodo, diputado, se hicieron 2 encuestas de transparencia por Transparencia Mexicana. No es fuente norteamericana, déjeme decirle, son mexicanos que participaron en una encuesta y que tiene una metodología donde le preguntan a la gente cómo percibe la corrupción. Y en el último año del levantamiento, que es el 2010, diputado, ¿se me escucha? Siendo gobernador Enrique Peña Nieto quedó en segundo lugar, peor ubicado de corrupción. Pero déjeme decirle, la encuesta antes del 2010 fue la del 2007. Fueron 2 años después de que Peña Nieto era gobernador de ese estado y llevó al Estado de México al deshonroso primer lugar en corrupción. Y déjeme decirle que el indicador de corrupción que tuvo Enrique Peña Nieto en el 2007 ha sido el peor del Estado de México. Incluso, imagínense, superó a Arturo Montiel. O sea, claro, le sorprende, pues imagínense, si Arturo Montiel ha sido señalado por actos de corrupción, resulta que llegó Peña Nieto y le dijo, quítate que ahí te voy, porque yo soy peor. Yo creo que debería dar vergüenza más bien proponer a un candidato así, diputado. A final de cuentas, el problema de la corrupción en México, si lo analizamos y lo desagregamos, en algunos sectores es sistemático, y ese es el tema que debemos de estar discutiendo, diputado. Y a mí me parece que la opinión pública tiene que saber esto. Tiene que saber que cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador, elevó a primer lugar la corrupción en su estado, y no solo eso, obtuvo un puntaje de 18, que es de los más elevados que se han hecho en este tipo de encuestas. Sigo con mi argumentación, señor presidente. A ver, permítame un momento, diputado, porque el diputado Vladimir Ramos, y tengo la impresión de que también el diputado Felipe Solís Azul. Hay 2 preguntas que le están solicitando el diputado Vladimir Ramos y después, ¿las acepta las 2? Sí, las acepto las 2. Primero el diputado Vladimir Ramos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Uno de los diputados que le hizo una pregunta, creo que omitió decirle a la audiencia aquí en esta Cámara de Senadores que cada vez que en nuestro país las instancias encargadas de la Procuración de Justicia, en este caso la PGR, inicia una averiguación en contra de algún funcionario, de algún senador, de algún exgobernador, exdiputado, de cualquier tipo, para el caso del PRI son los primeros que salen a decir que esto se trata de una persecución política, como si fueran los años de Chihuahua con el profesor Gamiz, o si fueran los años de la Guerra Sucia de Genaro Estrada, o si fuera 1968, si fuera 1971, si fueran los 80s. Es una cuestión que, como le decía un momento, le hizo la pregunta a este diputado y le decía que si era vergonzoso. No, yo creo que lo que es deshonroso y lo que hace gala de la doble moral y de la mordacidad con que se dirigen acá, es esta cuestión de que cualquier cosa que tenga que ver con la investigación sobre actos que tengan que ver de relaciones con el crimen organizado, luego dicen que es una persecución política. Pero esto por una parte. Y por otro, fíjese que en 1982 se creó un fideicomiso, que es el F21042, para que los trabajadores de Pemex, fíjese bien,
no perdieran el poder adquisitivo, lo cual no se ha cumplido y no se va a cumplir, yo creo. Y yo creo que la mejor manera para saber dónde quedó el dinero de ese fideicomiso sería entrar a la página de Facebook de la hija de del secretario general de Pemex, que es maquinista, creo que gana 24,633 pesos, a quien por cierto el economista lo nombra el padre del año. Fíjese, en México el día de hoy, esos ejemplos donde los padres se levantan antes de que salga el sol y se acuestan después de que se metió el sol, donde los padres se quitan el bocado y dejan de vestir con tal de que sus hijos vayan a la escuela, esos ejemplos de sacrificio hoy ya no son vistos como ejemplares, fíjese. Hoy hay que regalarle a los hijos un Ferrari Enzo, que por cierto es el más caro del mundo, y lo podemos estacionar en el restaurante más caro de Miami, que es el Smith & Wollensky, o nos podemos ir de viaje en el mundo. Y entonces, yo con esto le quería decir, ¿no?, en preguntarle, yo creo que aquí los diputados, miren, ya se pusieron impacientes, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hacía, y la otra es, ¿usted cree que habrá pasado con ese dinero de ese fideicomiso, que son miles de millones de pesos, si quedó en el yate El Indomable de $1,500,000 o en los departamentos de Cancún? Muchas gracias, diputado. Sí, diputado, yo creo que respecto a ese fondo yo no podría especular, pero lo que sí debemos de hacer es que se investigue. Porque por un lado, y es otro de los temas, Carlos Romero de Champs y su hija ha sido vista con una serie de fotografías viajando en el mundo, comprando yates, paseándose en yates, comprando bolsas carísimas, y ese es el verdadero tema que desde mi punto de vista están tratando de evadir. Y están haciendo muchas preguntas para que se alargue la sesión y no lleguemos a la parte de las proposiciones, que es donde Acción Nacional proponía que se investigaran este tipo de asuntos. Porque se tienen que investigar, porque a final de cuentas, si alguien dice, es que este tipo de acusaciones son mala leche, son una serie de especulaciones, no. Aquí se le está persiguiendo con una serie de actos que realizó, por un lado, Tomás Yarrington, pero por otro lado también tenemos nosotros como Poder Legislativo que investigar lo que está pasando y por qué tiene tanta riqueza Carlos Romero de Champs. Yo creo, desde mi punto de vista, que están haciendo una dilación de esta sesión para evadir este tipo de temas y donde la corrupción, diputado, y para contestarle su primer pregunta, la ley no tiene que ser aplicable para todos. No porque yo supongo que él me está tratando de atacar políticamente, no se me va a aplicar la ley, no. A todos se les tiene que aplicar la ley, porque si no estaríamos violando el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es un elemento imprescindible, indispensable para una democracia donde todos debemos ser tratados iguales ante la ley. Diputado, aparte del diputado Felipe Solís, a quien ya le aceptó la pregunta, también el diputado Víctor Manuel Castro y el diputado Jaime Cárdenas desean formularle preguntas. Sí, adelante. Sí las acepta. Entonces, en el orden, el diputado Felipe Solís. Muchas gracias, senador presidente. Gracias al expositor por aceptar la pregunta, que son dos concretas. Durante su intervención, compañero diputado, usted se ha referido 3 veces al señor Yarrington en calidad de acusado en los Estados Unidos. Lo está asintiendo en este momento. Quiero decirle que hace unos minutos la agencia Notimex, que es una agencia del Estado mexicano, acaba de subir una nota que le leo tal cual. Dice: la vocera de la oficina del Procurador Federal para el sureste de Texas, Angela Dodge, dijo que los fiscales federales no señalan aún al exgobernador y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, como acusado. La nota está fechada en Dallas Fort Worth y se la leo completa porque es importante que la conozca
y debió haber tenido la información correspondiente antes de subir a la tribuna a hacer una acusación sin pruebas. Dice la nota: autoridades federales en Texas informaron hoy que el exgobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, no ha sido acusado o detenido por la justicia federal estadounidense. Y luego, entre comillas, dice: no lo tenemos bajo custodia federal y no está acusado. Fin de la cita. Dijo a Notimex, la agencia del gobierno que preside su partido, diputado, la vocera de la oficina del Procurador Federal para el sureste de Texas, Angela Dodge. Yo creo que es importante que cuando uno sube a ese lugar en donde el que usted se encuentra a hacer una imputación, tenga uno los elementos suficientes. Usted no puede hablar de un sujeto en calidad de acusado cuando no lo está. La información no es mía, es de la agencia del Estado mexicano, es la agencia del gobierno panista, del gobierno de su partido. Quiero preguntarle qué opinión le merece. Segundo, tengo una pregunta concreta. He visto la vehemencia con la que usted trata los temas de corrupción. Y por supuesto que en el PRI, quiero decirle, no tenemos absolutamente ningún inconveniente en analizar todos los temas que sobre el particular haya. Aquí no se trata de establecer triquiñuelas para no entrar al debate de un tema o para entrar a otro, o para, como usted lo hizo, diputado, se lo digo con todo respeto, pero con toda contundencia, subir ahí a pretender hacer del conocimiento de los demás o manejar como si fuera cierto lo que no es. Estamos hablando de un sujeto respecto del cual seguramente hay comentarios o señalamientos en declaraciones, pero no una acusación. Usted no puede hablar de una persona como acusado cuando no hay una acusación y hay una declaración firme sobre el particular. Le formulo mi segunda pregunta en relación con los temas de corrupción. Quiero preguntarle por qué en la lista que usted refirió no refirió el caso de Larrazábal en Monterrey. ¿Por qué no refirió el caso del propio Madero o Maderito, como le dicen ustedes, ahí mismo en Monterrey? ¿O por qué no refirió el caso de la Estela de Luz? ¿O por qué no refirió el caso de la Enciclomedia? Y sí, en cambio, refirió a algunos yates. ¿Y por qué no se refirió al yate del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, tan conocido, tan fotografiado, tan difundido? Valdría la pena, diputado, que nos comente también sobre estos temas y que en la discusión se haga omnicomprensiva. Es lo que corresponde en justicia y en derecho. Mire, diputado, muy sencillo su última pregunta. Evidentemente no lo referí primero porque yo me estoy refiriendo a aquellos asuntos que están agendados en proposiciones y no está Estela de Luz, e incluso, diputado, Estela de Luz ya lo discutimos en la tribuna y Acción Nacional no hizo dilación. Acción Nacional enfrentó el tema, apoyó en su momento ese punto de acuerdo y nos fuimos hacia adelante, y caiga lo que caiga y hasta sus últimas consecuencias. Así de sencillo. Esa pregunta usted la pudiera contestar porque usted fue parte de esa comisión permanente, la de enero, donde discutimos el tema de Estela de Luz. Pero por otro lado, diputado, déjeme decirle que lo que yo estoy leyendo, y podrá usted después verificar la versión estenográfica, es una serie de señalamientos, y precisamente esta tribuna, y en temas de agenda, y en temas de proposiciones, es lo que nosotros estamos pidiendo, que se realicen las investigaciones necesarias para ver si este funcionario en sus acusaciones, en las acusaciones que se le hacen, existe algo. A final de cuentas, ustedes en su momento también cuando hacen proposiciones, en esa misma redacción lo hacen. Yo no creo que exista, yo no estoy diciendo aquí este fulanito es culpable. Eso ya tendrá que decirlo la justicia, pero la justicia y la información que se está vertiendo en la opinión pública es que Tomás Yarrington tiene que explicar una serie de situaciones que están anómalas en su gobierno. ¿Cuánto, señor? Lo anoto, diputado Eliodoro Díaz. Tiene la palabra para formular su pregunta el diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Gracias. Primero quiero reconocer un empate entre los dichos de corrupción de ambos. Este empate debía de apenarnos, pero el problema no es
la discusión ahorita de la corrupción entre ustedes. Y con esto tal vez nosotros empecemos a ser salpicados con todas las cosas que tradicionalmente se han venido haciendo como parte del debate en contra de la corrupción. Yo creo que el asunto no está ahí, y he insistido mucho en cada ocasión en que debatamos a ver quién es más corrupto. El asunto está en cómo aplicar la ley imparcialmente y parejos. Ese ha sido nuestro fondo del asunto. Y aquí agarro parejo. Porque sí es distraer, Gustavo, efectivamente es distraer el debate que inició con el informe, que es lo importante y lo sustancial de cómo un poder en este país, en donde se han hecho grandes esfuerzos para que se supere el presidencialismo, el Ejecutivo de nuevo vuelve a agredir. Y no es la primera ocasión, es recurrente. No es que se evada, tú prácticamente nos estás planteando, no se diga nada y vayamos a ver quién es más corrupto. Yo creo que ese tema, el pueblo de México lo conoce muy bien. Y nos han involucrado a toda la clase política, desgraciadamente. No creen en la honradez de la clase política. Y es una desgracia por este tipo de cuestiones que se van presentando y que son penosas y que debían de erradicarse de la vida política del país. Es un mal histórico el problema de la corrupción y atraviesa a todas las instituciones, desgraciadamente. Y por eso el debate de la corrupción debe plantearse en dos planos. Creo que no es el plano en este momento. Y yo te pediría, Gustavo, que si nos estás planteando que no digamos nada frente al constante ataque del Ejecutivo al Legislativo. Eso es todo. Mi pregunta es, ¿qué hacer, Gustavo? Todas las instituciones. Cuando el Ejecutivo plantea que hay que respetar las instituciones y es el primero en golpear a una de ellas de manera insistente, como si tuviéramos la obligación de todas sus iniciativas mansamente llevarlas al plano de lo positivo. No es posible, ya no está en hinojos, no puede estar el Poder Ejecutivo sometido otra vez al Poder Ejecutivo. El Legislativo tiene sus tiempos, tiene de por sí la posibilidad de reconstruir este país y desafortunadamente no hemos podido encontrar un acuerdo político con el propio Ejecutivo que nos permitiera dirimir todas las dificultades, no en los medios. No ha podido el presidente pisar la Cámara de Diputados. Esto es un asunto grave para poder vivir en concordia en este país. ¿Qué está atrás de ello, Gustavo? El problema está justamente en que debíamos de pasar al siguiente plano, de debatir con cordura, con respeto, los asuntos de la República, incluida la corrupción, incluidos los temas de pobreza, incluidos los grandes temas que están pendientes. Pero no vamos a aprobar lo que el presidente diga de manera nosotros haber reflexivamente discutido, analizado y qué le interesa y qué le perjudica al pueblo de México. Eso es todo, Gustavo. Nosotros le decimos al Ejecutivo, con todo respeto, que no es posible que quiera dictar la agenda como se hacía antaño. Y ahí hay parte de la historia política del país en donde hay que reconocer autocríticamente que estuvo mal y está mal todavía. Yo creo que eso es todo. Nada más, yo estoy de acuerdo en que no perdamos el tiempo en discusiones inútiles, pero sí no nos pidas, si es lo que nos estás pidiendo, que dejemos pasar, dejar pasar el asunto como si en este país el legislativo, de por sí desprestigiado por medio mundo, y que da pena lo que uno escucha afuera de lo que no hacemos, da pena cuando uno tiene sentido de responsabilidad, el hecho de que digan que las cámaras no son inservibles, que hay quienes lo hacen a propósito, y lo hacen con el propósito de que este trabajo no se reconozca
la educación preparatoria que se aprobó en este Congreso, no se reconozcan todas las leyes que se han valorado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese es el propósito superior, yo creo, de algunos. Entonces, si le hemos aprobado al presidente el 84% de las iniciativas enviadas, ¿por qué ese trato al legislativo? Siendo minoría su partido, se le ha aprobado el 84%. Eso es lo que nosotros, en el fondo, Gustavo, queremos que no evadan la discusión tratando otros temas de manera directa, como lo has hecho hoy, y no vayamos al centro de un informe respetable de una comisión que fue con el Ejecutivo y recibió un maltrato a través de las declaraciones impertinentes, por decirlo menos, del señor presidente. Muchas gracias, Gustavo, por mi pregunta, que es, la ratifico, nos planteas no decir nada. Bueno, yo creo, por lo que traté de escuchar, que hay básicamente dos preguntas, diputado. Una, si el tema debemos de ventilarlo o no, sobre las críticas del Ejecutivo. Desde mi punto de vista, en una democracia puede haber críticas entre poderes, desde mi punto de vista. Yo creo que la democracia es para eso, diputado. Pero por otro lado creo, y sobre ese tema del poder legislativo, que sí debemos de hacer una autorreflexión y debemos de hacer una autocrítica. Si realmente el poder legislativo está operando al máximo, porque tú y yo sabemos, diputado, y tú eres reflexivo en eso, que gran parte del tiempo de las sesiones, si llegara un analista político y midiera las horas que utilizamos en sesión formal dentro de esta legislatura, vamos a encontrar que más de la mitad se nos fue en iniciativas. O sea que estamos gastando el tiempo de los ciudadanos en proponer. Y yo creo que hay temas trascendentes, diputado, que se tienen que ventilar para la República, como bien lo dices. Hay temas trascendentes como lo son la corrupción, y no partidizo, señalo los que son señalados, pero la corrupción en México es un problema que tenemos que ver cómo la vamos a erradicar, porque México fue calificado en el lugar número 100 entre 182 países. Y los principales estados son, como ya lo mencioné, el Estado de México y el Distrito Federal, en primer lugar. Y no se trata de ver quién es más corrupto, no, se trata de ver que hay un problema. Y debemos discutirlo, en vez de estar gastando tiempo como poder legislativo en iniciativas y esto, debemos crear una gran mesa de reforma para resolver esos grandes problemas desde mi punto de vista. Permítame, diputada, tengo todavía en turno para formular su pregunta al diputado Jaime Cárdenas, y si el diputado González Hernández lo acepta, la enlistaríamos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La corrupción, evidentemente, el diputado Gustavo González, está en todos los gobiernos de todos los partidos. La izquierda tampoco puede salvarse de ella, ¿no? Como hechos recientes dan cuenta de lo mismo. Cuando el PRI gobernó este país durante décadas, hizo poco por combatir la corrupción. El PAN ha gobernado este país durante casi 12 años y tampoco ha hecho lo suficiente. La pregunta que hago es muy concreta: ¿por qué el PAN no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción? Por ejemplo, el caso de Romero de Champs, que usted señalaba, es un caso ilustrativo. Después de las elecciones del 2000 y del escándalo del Pemex Gate, de las investigaciones del Instituto Federal Electoral, de las averiguaciones previas, de los procesos penales en contra de los dirigentes petroleros, incluyendo a Romero de Champs, pues el gobierno del PAN, del entonces presidente Vicente Fox, y también con Felipe Calderón, pues pactaron con él. Es un intocable que se enriquece ilícitamente, es un intocable que es una expresión de la corrupción en nuestro país, y el PAN, pues en lugar de combatirlo, de sancionarlo,
de determinar y establecer procesos de carácter penal, pues no ha hecho lo suficiente. Yo creo que ahí el Partido Acción Nacional tiene una deuda histórica con el pueblo de México, porque su bandera, cuando fue oposición, una de sus banderas más importantes, además del sufragio efectivo y la elección democrática, era el combate a la corrupción, y cuando fue gobierno no realizó lo suficiente respecto a la corrupción, para combatirla. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no fueron capaces de combatir y erradicar la corrupción en México? Mira, diputado, yo respeto tu opinión, sin embargo, si analizamos eso que tú dices de los últimos 12 años, debemos de desagregar la información del estudio. Al desagregar la información del estudio nos damos cuenta que, en primer lugar, dependiendo el nivel estatal, se da la corrupción, y en segundo lugar, el tipo de trámite. Hay una serie de trámites que son del orden local, que son los que están midiendo estos 12 años que tú comentas, en los cuales el indicador de corrupción. Yo creo que el problema de la corrupción, y siguiendo también este estudio de Transparencia Internacional, debe de abordarse teniendo en la mesa toda la información. Y dentro de la información que es relevante desde mi punto de vista, es que las mejores políticas anticorrupción es cuando se involucra al ciudadano. El mismo ciudadano, en una encuesta que se le hace de cómo evalúa las políticas anticorrupción en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, el ciudadano considera que en 70% no funcionan las políticas anticorrupción. Y tenemos casos notables, por ejemplo, Alemania, ¿no? que uno pensara que es un país que tiene más estructura para atacar la corrupción. Sin embargo, yo creo, y te aviento el reto, diputado, que sí debemos de sentarnos un grupo de diputados a ver este tipo de problemas como problemas estructurales, como lo son, y ver también cómo podemos crear mecanismos de participación ciudadana, porque en la pregunta que le hacen a los ciudadanos, ¿cuáles serían las políticas más eficaces y si estaría dispuesto a participar él? El 65% contesta afirmativamente. Gracias, diputado. Bueno, hay una última pregunta, le pediría su comprensión porque ya si no, y para hechos inmediatamente después el diputado Eliodoro Díaz. Adelante. La diputada Thelma Guajardo puede formular su pregunta. Gracias, diputado, gracias por aceptar. Serían dos preguntas. O sea, quiero entender con su participación que usted sostiene que es preferible que este Poder Legislativo destinemos más tiempo en solamente revisar temas coyunturales en lugar de legislar. Eso es lo que le entendí. Y dos, ¿justifica usted que el Ejecutivo retrase la promulgación del reglamento de migración y la promulgación de otras leyes que ya el Legislativo aprobó, y con ello tener secuestradas leyes tan importantes como la ley de víctimas, la de periodistas y otros tantos que tenemos ahí pendientes? Mire, diputada, yo creo que el Poder Legislativo, no solo en México, sino también en muchas democracias a nivel mundial, tiene una crisis en su forma de operar, en lo que le está dedicando de tiempo a los asuntos trascendentes de los diferentes países. La diferencia es que, por ejemplo, los países parlamentarios ponen el gobierno los parlamentarios. El gobierno de los sistemas parlamentarios nace del parlamento que se integró y que ganó. Entonces hay una comunión muy directa entre gobierno y parlamentarios. Yo creo que México tiene que transitar a un modelo semipresidencial donde tengamos más poder para controlar, le dediquemos menos tiempo a legislar, aunque sí existen algunos temas que tenemos que legislar, pero si el 80% se lo estamos dedicando a legislar y no tenemos mecanismos de supervisión y control sobre el Poder Ejecutivo que nos permita estar dando cuenta a la sociedad de todo lo que se hace, bien, mal, evaluándose, etcétera, yo creo que a eso le tenemos que apostar en una futura reforma política, y que no sea una futura reforma política a muy largo plazo, porque ya no lo está exigiendo la sociedad. Gracias, diputado. Bien. También desea... A ver, ¿cuál fue la segunda pregunta?
que si justifica usted, diputado, que el Ejecutivo retrase la promulgación del reglamento de migración. No la escucho bien. A ver si. Que si justifica usted que el Ejecutivo retrase la promulgación de los reglamentos pendientes, así como las iniciativas que ya se aprobaron en el Legislativo. O sea, usted justifica que retrase la promulgación de estas leyes y de estos reglamentos, y que usted, ¿quién cree que está retrasando el marco jurídico de las mexicanas y los mexicanos para que se concrete en leyes, si es el Ejecutivo o el Legislativo? Nosotros ya legislamos, ya están estas iniciativas. ¿Quién las está retrasando? ¿Dónde están? Claro, diputada. En ningún país en el mundo el modelo de separación de poderes es puro y tajante. En el esquema de la República Mexicana, el poder legislativo y el poder ejecutivo comparten el proceso legislativo, con iniciativa, con promulgación, con publicación, y cae dentro de una serie de esquemas de pesos y contrapesos. Yo por eso le pregunté a uno de los diputados que subió a esta tribuna si él afirmaba que el Ejecutivo estaba excediéndose los términos que establece la Constitución, y la respuesta fue no. De los ejemplos que aquí se virtieron, ninguno ha excedido el término que tiene el Ejecutivo. De los 4 proyectos que se mencionaron aquí, ninguno ha excedido el término de los 30 días que tiene para observaciones. Luego entonces, diputada, yo creo que tendríamos que plantear sobre los hechos cada una de las leyes que en un momento dado se quieran señalar, ¿no? ¿Puedo continuar, presidente? Diputado, también el diputado Jaime Me gustaría Aguilar. ya continuar, presidente, bueno, si me lo permite. Me dice que ya no acepta más preguntas. Vamos a dejarlo que concluya con su intervención. Yo sí quisiera decir, pues, que subí a esta tribuna a decir que se está retrasando discutir algunos asuntos que la opinión pública quiere escuchar. ¿Qué pasa con el exgobernador de Tamaulipas, que por cierto es uno de los estados donde más se presenta la violencia y ahora es señalado? Pues que salga públicamente a explicar, que explique, que salga la opinión pública y diga no, no es verdad, porque el que cae otorga. Por otro lado también que salga a explicar Carlos Romero de Champs, ¿qué pasó con esa riqueza que está mostrando su hija? Que salga y explique a la sociedad, es lo que quiere Acción Nacional, que se lleguen a los temas que realmente le interesan a la sociedad y a la opinión pública. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Como lo había anunciado, para rectificación de hechos por 5 minutos tiene la palabra el diputado Eliodoro Díaz Escárraga. Con su permiso, señor presidente. Yo creo que el sentido común de cualquier ciudadano y más de los que estamos aquí, actores políticos muy importantes en las diversas esferas de la actuación dentro de nuestros partidos, el legislativo y las diversas trayectorias que se tienen, no puede pasar desapercibido que una andanada de señalamientos, filtraciones, desde las altas esferas de procuración de justicia o utilizando los medios de comunicación, es material propicio para el golpeteo político electoral. Es evidente que la estrategia de Acción Nacional consiste en, como bien lo dijo mi compañero diputado que me antecedió, poner a discusión estos temas, pero no sobre la base de hechos, de pruebas, fortaleciendo a las instituciones, allegando información que puede ser ilustrativa para la opinión pública, sino fundamentalmente recurriendo a la especulación, recurriendo a una estrategia mediática que tiene que ver con un pretendido desprestigio que se pretende en contra de nuestro candidato a la presidencia de la República. Esto, señoras y señores, es evidente. La opinión pública nacional por eso no cae en el garlito y por eso las encuestas
siguen reflejando la misma tendencia y el mismo posicionamiento. No caeré aquí en un debate que tenga que ver sobre, en el marco de las campañas político-electorales, pero es evidente que cada semana estamos viendo intentonas, frustradas por cierto, que abortan, que son groseras, que son sin la más mínima asomo de inteligencia, de precisión, como se celebran los debates en un órgano de esta naturaleza, tratando de enlodar una campaña de nuestro candidato a la presidencia de la República, a ver si esto les permite quitarle algunos puntos. No va a ir por allá. Y finalmente, yo creo que Acción Nacional está cometiendo un error estratégico e histórico, porque lejos de incidir en propuestas y lejos de hacer planteamientos que tengan que ver con lo que la ciudadanía quiere escuchar, alternativas para no seguir con más de lo mismo, para que nuestro país pueda tener futuro y pueda modernizarse, estamos cayendo cotidianamente en señalamientos. Apenas ayer la candidata de Acción Nacional fue a la campaña a mi estado, Oaxaca, y lejos de percibirle una propuesta que atendiera la pobreza, los problemas agrarios, los asuntos que pueden interesarle a los oaxaqueños, se circunscribió a señalamientos sobre el pasado, a señalamientos de personajes que, como lo hemos dicho aquí, pues quien tenga cuentas con la justicia, que las pague, simple y sencillamente. No va a proceder, no va a incidir esta estrategia, y sí creo se está incidiendo en un ambiente de enervamiento que al rato va a ser una bola de nieve que puede trastocar instituciones, vida política, y que puede incidir sobre lo que pretendemos todos, que es la fortaleza de las fracciones parlamentarias y los institutos políticos. Yo diría pues que llamaría la atención para que no fueran las filtraciones, las especulaciones, los señalamientos sin pruebas, y que acusáramos de entrada a personajes, por muy distinta naturaleza que tengan, simplemente con un ánimo político electoral. Para concluir, quisiera yo decirles que no van rápido, no van tardados por la respuesta, señor diputado. Quiero darle lectura a una posición que mi partido fija en el caso específico de Tomás Yarrington. A la letra dice: ante la acusación civil presentada por la Fiscalía de Texas en contra del señor Tomás Yarrington respecto del presunto origen ilícito de propiedades en Estados Unidos de América, el Partido Revolucionario Institucional reitera ante la opinión pública su posición en el sentido de que el señor Yarrington debe afrontar su responsabilidad individual ante la justicia del país que lo acusa. El PRI exhorta al señor Yarrington para que coopere plenamente con las autoridades competentes a fin de que se esclarezcan los hechos que se imputan. El PRI no solapa bajo ningún concepto impunidad. Donde se compruebe que ha habido faltas a la ley, esta debe aplicarse con todo rigor. No he escuchado un planteamiento y un posicionamiento de algún partido político cuando alguno de sus destacados miembros ha estado en entredicho ante las instituciones de justicia. Este posicionamiento debe valorarse en sus exactos términos, no obstante, que leo textualmente: no lo tenemos bajo custodia federal, se refieren a Yarrington, y no está acusado, dijo a Notimex la vocera de la Oficina del Procurador Federal para el Sureste de Texas, Angela Dodge. Si esto no habla de una puntualidad política de mi partido ante este tipo de situaciones,
No sé qué más quieran pretender los que quieren hacer de la especulación y de este tipo de estrategias una forma de bajar a quien hoy está muy por arriba en las encuestas y preferencias político-electorales, que es mi candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Me han solicitado la palabra para responder a alusiones personales el diputado Gustavo González y para hechos el diputado Vladimir Ramos. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Gustavo González. Desde su escaño. Sonido, por favor, en su escaño. Gracias, señor presidente, y con su permiso, únicamente para aclarar la alusión que se hizo sobre mi persona, yo no me subí ahí a decir algo sin sentido. Nosotros teníamos una agenda, un orden del día, y dentro de ese orden del día había escrito Acción Nacional una serie de situaciones sobre Tomás Yarrington, y lo único que expresé es que se está haciendo dilación para no llegar a esos temas. No lo estoy metiendo en el tema electoral porque precisamente iniciamos el procedimiento formal para inscribirlo como una proposición con punto de acuerdo. Es cuanto. Gracias, diputado. El diputado Vladimir Ramos tiene la palabra hasta por 5 minutos para hechos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En la sesión anterior, uno de los diputados que me antecedió en la palabra hablaba sobre el tema de Oaxaca y el tema del padre Solalinde, y ante una petición expresa que le hice yo, hablaba él sobre que se vea pruebas que se demostraran, y se contradecía porque hablaba también de que el padre Solalinde es una persona honorable y que jamás dudaría él de su calidad moral. Hoy aquí ha venido nuevamente a afirmar que sin lugar a dudas el tema de Tomás Yarrington Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, expresidente municipal de Matamoros, donde es el principal centro de operaciones de uno de los cárteles más importantes de este país, que es el cártel del Golfo, él bien lo sabe. Dice él que tiene que responder Tomás Yarrington y le hace un exhorto. Yo quisiera saber si ese exhorto también se lo hace, por ejemplo, a Ulises Ruiz, que en el tema, pues él fue secretario de gobierno cuando el tema de la APO en Oaxaca, prominente actor político en su estado. Quisiera saber si él también haría una cuestión de exhortarlo, más que nada porque ayer reaparece nuevamente en el municipio de Matías Romero, haciendo campaña abierta por Enrique Peña Nieto, que por cierto ha perdido 13 puntos en las encuestas, pero nadie lo refleja. ¿Por qué? Porque no es casualidad que el movimiento estudiantil de estos días es en contra de la manipulación de los medios. Y no lo digo yo, lo dicen las marchas de miles de jóvenes, y que el próximo 9 de junio se está convocando a la nueva megamarcha. Pero también quisiera preguntarle al diputado, ya que él dice que no hay una relación bajo ningún otro tenor de Tomás Yarrington y su candidato Enrique Peña, si él reconoce a las personas que están aquí en esta fotografía. Yo creo que sí. Esto se dio en uno de los actos donde se le levantó la mano a Manuel Cavazos, que es candidato a senador, y bueno, creo que uno de los candidatos de camisa roja era quien iba manejando la camioneta y el otro era copiloto. Entonces, no vamos a caer en especulaciones, solamente la pregunta es si reconoce a las dos personas que están ahí. Entonces, yo quisiera decirle que hay que ser bastante congruentes en este sentido. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Finalmente, en este punto del orden del día, tiene el uso de la tribuna el diputado César Augusto Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Principio por dar una disculpa anticipada por un
exabrupto que me voy a permitir hacer al inicio de mi intervención. Uno solo. Y segundo, para pedirle al presidente de la mesa directiva que convoco a todos los legisladores a que me hagan preguntas al término de mi intervención. Están convocados todos, con mucho gusto los acepto al término. Los exhorto con el mayor afecto. El exabrupto. Yo he participado aquí en varios debates y he visto que al final, aunque precisemos las cosas que estamos discutiendo, viene este riquísimo tormenta de ideas en donde hablamos de todo para no concluir en nada. Y naturalmente que en esto pues se sacan todos los temas de la coyuntura, las cuestiones que están en los medios, buscando que la prensa nos ocupe o nos empate, que estoy seguro que casi siempre los del gobierno nos empatan y nos superan, mi querido diputado Castro, porque manejan los recursos de sus jefaturas de prensa a manos llenas. Tuvimos en la Secretaría de Gobernación, lo digo, que es lo único, Gustavo, que no me gustó del secretario, que tuvimos después una espléndida rueda de prensa, se los digo gratamente, espléndida rueda de prensa. El propio Gustavo, con todo el que es mi adversario, reconozco que fue un hombre sensato ahí, y al final de cuentas no vimos una sola palabra al día siguiente. Una sola letra, no existió la conferencia de prensa en la fuente de la Secretaría de Gobernación. El exabrupto que quiero decir es simple y llanamente que lo que está pasando en el asunto que nos trae como colación Gustavo es exactamente lo que no debe pasar en este país. No podemos armar estas algaradas formidables en contra de un ser humano porque apareció una noticia en los medios en una campaña electoral. Hay tesis que dicen que lo más delicado, lo que mide, lo que hace la diferencia entre una sociedad y otra, no es su Producto Interno Bruto ni estas babosadas que dicen los economistas. ¿Saben qué cosa es? Es la calidad de su sistema criminal, la naturaleza del derecho penal, sus razones para decir que un país diga esto es delito y esto no, hasta dónde tolero, qué disculpo, en qué incido. No es un asunto menor. Estamos juzgando a un sistema que es capaz, el sistema penal, de privar de la libertad, de los valores del ser humano, de la libertad, del honor, de sus bienes y a veces hasta de la vida. No es juego, no es una cuestión para que vengamos a festinar alegóricamente con una displicencia digna de mejor suerte el destino de alguien que fue señalado en un periódico. Yo no participo de eso. Yo recuerdo que el primer procurador de justicia panista que hubo, por cierto en un gobierno priista, dijo una vez en Tijuana: estamos iniciando las pesquisas. Yo dije, bueno, pues no puede negar la cruz de su parroquia, ¿verdad? En la derecha siempre todo ha sido a base de pesquisas. Por eso en la Constitución de 17, en el artículo 14 y 16 constitucionales, quedaron prohibidas. Tomás Yarrington ha sido señalado. El PRI, lo digo, lo repito, es mi exabrupto, no lo tolera que no haya una investigación puntual en el caso. No lo tolera, no lo acepta, lo promueve. Le ha dicho el diputado Eleodoro Díaz, ha leído un mensaje del PRI nacional donde dice que se investigue, le suspendo sus derechos para que con toda libertad aporte. Esa es una actitud consecuente, yo creo que muy sensata, que me permiten haga en un tema que no es mi tema. Yo no soy experto en este asunto de policías y ladrones, yo no soy. Señores y señores, vengo a hablar del informe que tuvimos como consecuencia de esta intervención en la Secretaría de Gobernación. Y vengo a pedirles, por favor, que acepten una reflexión inicial de contexto. Vean ustedes, yo no creo ya en la división de poderes de Montesquieu, mi querido Jaime.
Yo pienso que fue una aportación valiosa a la teoría política, pero ya está superada. Ahora se habla en todo el mundo de colaboración entre los poderes, porque al final son los poderes del Estado, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que ha hecho esta legislatura, que no es nuestra acción, y que yo invito a los del PAN que siquiera tengan esa generosidad de reconocerlo. Es una acción nuestra. Nosotros pedimos, yo lo pedí en esta tribuna, que fuéramos a Gobernación antes de armar castillos en el aire. Vamos a oír primero, es un modelo de colaboración entre poderes. Vamos a preguntar primero como la gente, vamos a exigir nuestras cuestiones en un ambiente discreto, sin reflectores, y vamos a actuar en consecuencia. Vean ustedes, la segunda cosa que ya logramos, ya está el proyecto de presupuesto que le voy a mandar, señor presidente, si me autoriza usted para que lo tenga, y lo distribuye entre todos los miembros de la permanente. Tenemos que aportar inmediatamente nuestras observaciones para que lo publiquen cuanto antes. Pero ya lo conseguimos, este reglamento, amigos. Se venció en noviembre del año pasado la fecha para publicarlo. Hicimos el punto de acuerdo, colaboramos entre los poderes, fuimos a ver al secretario y, oh sorpresa, nos entregaron el reglamento. Ya tuvimos ese logro, es un logro de la permanente. No lo vamos a reconocer, no es una acción positiva en el ánimo de la colaboración entre los poderes. También aquí vamos a decir, bueno, pero el traje que llevó el diputado del PRI, ¿dónde lo compró? Que exhiba la factura del traje con tal de demeritar una excelente acción de la Comisión Permanente. En ese papel estamos. Vean, amigas y amigos legisladores, a mí no me gusta autodenigrarme. No me gusta, y no me gusta que nos autodenigremos. No se vale, no es lícito, no es correcto que con el ánimo de anotar en nuestros temas electorales lancemos nosotros mismos una crítica a nuestra función legislativa, porque eso es autodenigrarnos. Quien no esté satisfecho con su desempeño, que pida licencia, que renuncie incluso, que devuelva el dinero que cobró. Pero que no venga a decir aquí que la Cámara de Diputados no sirve para nada, que tenemos un gran rezago, que no hemos cumplido con las ocurrencias del señor presidente. Señoras y señores, el problema es el presidente. El problema es el presidente. ¿Por qué no entiende? Es el jefe del Estado mexicano. ¿Por qué no quiere aceptar su calidad de jefe de Estado? ¿Por qué no viene al Congreso? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no fue ni cuando celebramos el bicentenario? Ni ahí pudo ponerse la banda presidencial y presidir el Congreso de la Unión como el mayor símbolo republicano de la patria. ¿Por qué esas pequeñeces? ¿Por qué, señores? ¿Y por qué ahora, de repente, hasta con ironías que no son dignas del jefe del Estado mexicano, pretende ridiculizar la labor del legislativo? Fíjese, señor presidente, cuando fuimos a Gobernación hizo su expresión desafortunada. Hoy que vamos a rendir el informe, vuelve a ser otra. Yo creo que el problema es él. El secretario de Gobernación lo dijo Guerra Bud, un hombre que amablemente nos recibió, nos dio sus razones, nos entregó el reglamento que si no vamos no nos lo entrega nunca, nos dio una explicación sobre las 4 leyes de que habla Humberto Benítez, nos dijo, bueno, no hemos vencido el plazo, vamos a insistir para publicarlas rápido. No hay problema. El problema es el presidente. Cuando quiere usar, me da tristeza, se los digo, amigas y amigos, porque él surgió de la legislatura. Su primer aparición en los foros públicos fue en la primera legislatura del DF, en 1988. Y de ahí surge, ha sido mi compañero en varias legislaturas. ¿Cómo, señores, entendemos eso? Poder legislativo débil, poder ejecutivo autoritario e insolente. Mire, señor presidente, mi informe es, ha tenido éxito la Comisión Permanente. Hemos logrado destrabar un tema por demás importante. Ha tenido éxito porque las leyes que están pendientes ahora van a tener mucho cuidado para que las revisen de manera inmediata. Ha tenido éxito porque hemos sabido defender nuestra responsabilidad nacional y hemos podido justificar
el por qué estamos en estos foros de la nación. Amigas y amigos, sigamos así. Yo creo que todos los temas hay que discutirlos en su momento y con amplitud y suficiencia. Los invito, pues, a que me formulen preguntas por el bien de la República. Muchas gracias. Han manifestado interés en formularle preguntas el diputado Benítez y el diputado Castro Cosío. En ese orden, como ya las aceptó el diputado Santiago, adelante, diputado. Advierto que tenía un compromiso conmigo y me está diciendo que la va a cambiar. También eso se vale, esos cambios de color también se vale. César Augusto, estoy acá. Humberto. Primero, más que preguntar, señor presidente, felicitarte. Felicitarte porque reivindicas el papel del Poder Legislativo. Quizás algunos de nuestros compañeros en la permanente de otros partidos no me entendieron cuando alcé la voz para protestar por el trato poco diplomático del presidente de la República el día de ayer, porque yo estuve ahí en el foro de Seguridad y de Justicia. Y culpa al Congreso por las fallas estructurales de su gobierno. Y ustedes leyeron los periódicos, no necesito ya profundizar. Por eso yo no voy cuando me convoca el secretario de Gobernación a la promulgación de las leyes, porque después nos insulta el presidente, como sucedió cuando en compañía de miembros de la comisión, entre otros Óscar Arce Paniagua y Camilo Ramírez, se publicó la ley antisecuestro. Porque en lugar de pedirnos la colaboración a la que tú te refieres, y coincido contigo, no somos un sistema ya rígido de división de poder. Por eso los temperamentos y las excepciones constitucionales. Los temperamentos cuando dos poderes realizan una misma función. Las excepciones cuando un poder realiza la función del otro material y formalmente. Pero ya no vamos porque en lugar de reconocer el esfuerzo de la Comisión de Justicia y del Congreso de la Unión, lo primero que nos dijo es que se estaba haciendo lo que los gobiernos priistas nunca habían hecho. No hay nada nuevo bajo el sol, César Augusto. El mundo no se inventa cada mañana. Reconocemos que tenemos un país en crisis, pero ayer lo dije en el foro, que tenemos que tener un plan maestro, un programa sistémico de administración y procuración de justicia, que no tenemos, que está en crisis, que ha fracasado. Pero los pilares de este nuevo marco sistémico es la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, que se inicia con la prevención del delito, en la cual estamos reprobados. Y no se nos olvide que yo soy autor de la iniciativa de prevención social del delito. Ahora faltan los recursos, falta que sembremos los municipios del país de campos deportivos, no he dicho, de bibliotecas, de oportunidades de empleo, para que los jóvenes no sean presa fácil de las bandas de delincuencia organizada, Víctor, para que tengan alternativas de formación. Falta, y aquí están los datos del Coneval, seguimos en la misma proporción desde que empezó el gobierno de Vicente Fox, de 42.7% de pobres, sí, pero somos 15 millones más. Entonces, ergo, hay 15 millones más de pobres con la misma proporción del Coneval. Por eso, yo reivindico, como tú lo mencionas, el papel del Poder Legislativo. Y como los personeros del presidente de la República nos están observando, pues hay que decirles, sobre todo a su partido, Acción Nacional, que lo asesore, y que lo asesore bien, para que en sus relaciones con el Congreso de la Unión no nos agreda, para que reconozca lo mucho que ha hecho el Poder
legislativo, y yo esperaba un presidente republicano, como tú lo mencionas, un presidente que nos invite a colaborar, que nos invite a aterrizar la reforma constitucional en materia penal. Sé que tenemos muchas asignaturas pendientes, pero aquí reivindico el papel de la Comisión de Justicia. Y lo digo aquí, en el Senado de la República, la más productiva del Congreso de la Unión, la que ha sacado todos los productos, queriendo aportar a la gobernabilidad de este país, porque frente a la anomia social tenemos la anarquía, y nosotros somos un país de leyes. Y lo único que queremos, César Augusto, por eso, discúlpame, no es una pregunta, es un reconocimiento a tu posición de legislador digno, republicano. Qué bueno que ese presidente de la comisión que fue a ver al secretario de Gobernación rinda buenas cuentas, porque es el preludio de que las leyes que tiene ahorita el secretario de Gobernación no van a esperar, Gustavo, hasta el último momento, que era tu pregunta. Cuando tú tienes hasta 6 años para terminar la primaria, no te vas a esperar hasta el 6º año, ¿verdad? Si eres un hombre talentoso y con recursos ideológicos, intelectuales, la terminas en la mitad o en la tercera parte de los 6 años. Entonces, no esperemos, si el país tiene prisa para establecer un nuevo orden constitucional. Yo he sostenido que las instituciones están en entredicho y que el tejido social está descompuesto, y que el marco actual de procuración y administración y reinserción social es un verdadero fracaso, César Augusto. Por eso los legisladores de todos los partidos tenemos prisa en que el presidente cumpla con el artículo 89 constitucional. ¿Y qué dice el artículo 89 constitucional? Facultades y obligaciones del presidente de la República. Obligaciones. Primera, promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Y segundo, proveer en la esfera administrativa su exacta observancia. Ese es el reglamento. Ahí se inscribe el reglamento. No hay pregunta, compañero, hay reconocimiento. Muchas gracias, diputado Benítez Treviño. Pues como no hubo pregunta, formulará su pregunta el diputado. Pero mire, no quiero faltar a la cortesía de hacer un comentario sobre lo que ha dicho. Y usted, señor presidente, pues yo veo que usted es un hombre muy sólido como para que le estén miembros de su partido reclamándole su presidencia, ¿verdad? Yo le suplico que me permita hacer un comentario. Le ofrezco que voy a hacer un comentario de 2 minutos. Mira, Humberto, muchas gracias por tu reconocimiento, pero fíjese, a propósito del comentario del diputado Humberto Benítez Treviño, voy a dar una nota exclusiva en este momento, que tiene que ver con lo delicado que es andar haciendo algaradas, pesquisas y este tipo de persecuciones sumarias que estamos acostumbrados a oír, ¿verdad? El anuncio que quiero decir es que el señor diputado Francisco Hernández Juárez del PRD acaba de presentar en la PGR una denuncia penal en contra del director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una denuncia penal, no es una especulación de la prensa ni vino de lo que dice la DEA o no sé qué instituciones de los gringos, no, es una denuncia penal. Lo acaba de presentar esta mañana en una expresión pública en la calle frente a la PGR. A ver, amigas y amigos, el tema del Seguro Social es un tema delicadísimo, que es formidablemente importante porque estamos hablando de la desvío de las reservas del seguro para invertirlos en empresas quebradas. Ese es el fondo del asunto. A ver, amigos, levantamos aquí la picota para meter en la cabeza del director del Seguro Social y se la cortamos. Esa es la lógica. La denuncia penal ya fue presentada. Yo creo que eso es lo que no debemos de permitir, que la investigación se dé, que concluya este proceso en los términos adecuados, y cuando hay un pronunciamiento del juez, entonces intervenimos.
la esencia del constitucionalismo. Yo lo digo, presidente, como una reflexión para usted, que me da la impresión que es un hombre reflexivo. Presidente, los legisladores de antes debemos de leerles, eran grandes legisladores y no caían en este tipo de improntos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Puede formular su pregunta el diputado Castro Cosío. Siguiendo sus siempre acertados consejos, quiero yo también dar, antes de mi intervención, exabrupto. Yo en primer lugar no me espino, yo sí tengo convicciones firmes, he sido un hombre fiel a mis principios, por eso apoyo con mucha humildad y entereza a Andrés Manuel López Obrador, porque representa a la izquierda mexicana. Por eso yo no me espino, así que le ruego que no me compare con ese tipo de personajes que de verdad han dado pena a quienes pensamos que debemos de tener principios, y aquí le estoy haciendo un favor a los panistas. Pero no quiero espinarme, por eso seguí su ejemplo del exabrupto, si me lo permite, antes de hacer la pregunta. Yo le había dicho en el empate que era conveniente que fuéramos justos, porque si no es el legislador justo no tiene ningún sentido estar aquí. Y creo que ese es el fin supremo de nuestra participación en algo que debía ser, y estoy profundamente de acuerdo con usted, un alto honor servirle a la República desde esta honorable Cámara de Diputados o Cámara de Senadores en su caso. La formulación que yo le había planteado, que ya sabrá usted si la plantea y bajamos el tono, el nivel que usted le dio al debate, pero la voy a hacer por honradez política. Se está juzgando a una serie de personajes de la vida pública sin tener todavía conocimiento y certeza sobre el papel jurídico de nuestras instituciones. Yo le había planteado qué pensaríamos sobre los Vibriesca, sobre todo ese asunto que se dio acerca del centro que hay en Guanajuato de un presidente. Me quedé con algunas dudas para que el empate fuera correcto. Sin embargo, mi pregunta, ya eso quedará, si usted considera conveniente también responderme. Pero el pregunta está en algo que dijo un diputado panista. ¿Hasta dónde el Ejecutivo tiene legítimo derecho de criticar al Legislativo? ¿Hasta dónde republicanamente podemos guardar silencio cuando es crítica, injuria? ¿Hasta dónde considera usted, señor diputado, que debe de mantenerse esa posibilidad de equilibrios que, por supuesto, yo ante cualquier autoridad pienso que el Ejecutivo tiene todo su derecho, pero hasta dónde considera usted que este derecho debe de ser preservado por el bien de la República? Muchas gracias, diputado. Quiero decirlo con toda claridad, nada más lejano a mi intención de compararlo a usted con nadie. Si así lo entendió, le ofrezco una disculpa, no es mi intención en absoluto. Yo pienso que cada persona es responsable de sus propios actos. Yo he tratado en el curso de mi vida legislativa de ser muy respetuoso con todos. Y le ofrezco pues una disculpa si usted cree que yo la aludí, que no fue mi intención. En segundo lugar, mire, este asunto de los Vibriesca, y yo soy el primero en decirle que no me gusta especular sobre los temas. Yo he insistido en todos los temas que he denunciado, que primero tengamos un encuentro con las áreas responsables para poder llegar con mayor suficiencia aquí a la tribuna. Yo creo que este es un método útil. ¿Por qué el asunto con el secretario de la Función Pública, Víctor? Porque vimos al señor
secretario Vega nos ofreció una respuesta en un plazo y nunca la dio. Por eso pedimos su comparecencia aquí. Es el caso del nuevo secretario que fue despedido vergonzosamente de la Cámara y acudimos en queja al presidente de la República. Porque en ambos casos, antes de hacer el escándalo, yo creo que es muy correcto presentarse ante el Ejecutivo con todo respeto. ¿Por qué le digo esto, Víctor? Porque esa cortesía, esa urbanidad, para no usar el término, esa obligación de respeto a los poderes, no lo he entendido, lamentablemente, señor presidente. No solamente es con el Congreso. Cuando hay un asunto delicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo recuerdo que en la Cámara nos inconformamos por aquellas advertencias admonitorias del presidente cuando decía: si la Corte resuelve en el caso de Florence Cassés en tal y cual sentido, será por tal y cual cosa. A mí me parece que solo decirlo implica ya una calidad moral bastante discutible. El gran problema de este país es cuando alguien no se asume como jefe del Estado mexicano, Víctor. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Eso implica el que uno tiene que gobernar para todos, ser generoso para todos, dejar que la democracia fluya. Si su partido pierde, pues es su problema. Pero en el sentido de no aceptar esta responsabilidad y querer sesgar siempre para que todo mundo obedezca sus ocurrencias, yo me opongo como diputado hoy y como ciudadano mañana frontalmente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Permítame que todavía hay dos preguntas más que quieren formular, que serían ahora sí ya las últimas, el diputado Rogelio Cerda y el diputado Gustavo González. Diputado Rogelio Cerda, puede formular su pregunta. Rogelio. Lo digo porque usted dijo que aceptaba todas al Absolutamente. Final. ¿No me quiere preguntar algo usted? Gracias, señor presidente. Señor diputado, usted ha sido en múltiples ocasiones legislador. No tantas como yo quisiera, mi querido diputado. Y hay hoy en el país, sin duda, una opinión que no le es favorable a la clase política, ni a los burócratas, ni a los empleados del gobierno. Todo lo que esté ligado a la cosa pública no tiene buenos niveles de promedio en la opinión del ciudadano mexicano. En esta realidad, pues tenemos que inscribirnos todos los legisladores, así nos ve el pueblo, pero también así ven al presidente y a sus colaboradores. De esta suerte pienso, señor diputado, que poco ayuda y poco abona a este, pues acaso bien ganado desprestigio que tenemos, y poco estamos haciendo para recomponer esta visión que la gente tiene del quehacer nuestro. Yo pienso que en las declaraciones del presidente del día de ayer hubo una actitud irreflexiva, imprudente, llena y plena de sinrazones, injustas, atropelladas y, permítame decírselo, diputado, y hasta despóticas. Siendo usted un legislador con una gran experiencia y habiendo participado en diversas legislaturas, le pregunto, ¿recuerda usted en el pasado si algún presidente de la República, incluso lo pondría en las altas esferas del poder central del Ejecutivo, de gobiernos anteriores, usted observó una crítica tan dura, tan, pueril, infantil, sin razón, irreflexiva y que no denota rumbo ni destino? ¿Recuerda usted haber escuchado palabras similares de algún ejecutivo federal anterior? Esa es una. Y la segunda, si con tanta experiencia que tiene usted acumulada, ¿tiene usted alguna idea clara, alguna, por lo menos alguna sospecha, un mínimo de sustento
¿A dónde quiere llegar el señor presidente Calderón con expresiones como la del día de ayer? Gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque sí me da oportunidad para decir alguna cuestión. No. Yo fui diputado en la 58 legislatura también, es decir, la legislatura de la alternancia, entre comillas. Yo fui diputado en el primer periodo del presidente Fox. Yo escuché un discurso que el presidente Fox dijo el 5 de febrero, después de haber tomado posesión, que me pareció un buen discurso. Dicen las malas lenguas, no lo digo yo, no tomen como que yo estoy diciendo esto, que se lo escribió Muñoz Ledo, por eso es que estaba tan bueno el discurso, pero yo no lo digo, eso es lo que dicen. Bueno, el discurso en efecto era muy buen discurso, y yo dije, bueno, con este programa que está presentando el 5 de febrero el presidente Fox, yo pienso que sí va a haber una transición, porque era un discurso constitucional sobre la reforma del Estado espléndido, pero después no hizo nada. Después, pues no, se diluyó en otras cosas. Sí empecé a escuchar ahí una velada y a veces expresa crítica al legislativo. Es la primera vez que lo escuché, diputado. Pero frente a la crítica que hizo Fox, a la crítica que hace Calderón, debo decir, para concluir mi respuesta en esta pregunta, que cuando menos Fox era divertido. Era divertido. Con eso contesto. En el segundo tema que usted dice, yo fíjese que quiero decirlo con toda puntualidad y hacer un comercial para un espléndido filósofo que se llama Edgar Morán. Ojalá que lo lean, tiene un libro muy reciente que se llama La Vía, que es un libro espléndido, pero es un pensador sólido de muchos años, ha escrito muchos libros, y él de alguna forma dice que el problema de la vida actual es que hemos dejado a la política sin espíritu, que lo hemos convertido en un ejercicio pragmático, hasta vulgar, de aprovechar coyunturas, de aprovechar oportunidades para que nuestro interés triunfe. Y bueno, pues en otra ocasión que me den la oportunidad sigo hablando de este tema porque es muy interesante. Yo creo que de verdad yo trato en todo lo modesto que puedo hacer de que nuestra participación engrandezca la política y sirva de algo. Ojalá que así actuemos todos. Muchas gracias. Gracias. Hay una última pregunta, diputado Santiago, del diputado Vladimir Ramos. Adelante. Gracias, presidente. Diputado César Augusto, sin lugar a dudas su trayectoria como diputado federal en tantas legislaturas lo ha hecho usted un político vehemente, un luchador incansable por el bien de la patria, y eso se lo queremos reconocer. En Acción Nacional le queremos reconocer que haya usted logrado este tema, destrabar el tema de migración. Eso de verdad es puntual y es eficiente. Pero quisiéramos que se anotara una estrella más. ¿Por qué no va usted con su coordinador de bancada, con su bancada, con su candidato a la presidencia de la República y con todos aquellos que no se ven pero que están atrás, y les pide la autorización o los convence, ya que es usted una persona con muy buenos oficios y, como bien lo ha dicho, por el bien de la República, y los convence de que se apruebe la reforma laboral para que sigamos creciendo al 4%, como lo ha dicho el secretario general de la OSD, Gurría, que fue funcionario público de 4 gobiernos del PRI? ¿Por qué no les pide permiso para que podamos destrabar el Código Procesal o la reforma antilavado? Ya se volvió panista él. Entonces, yo le quisiera preguntar eso, por favor, ayúdenos. Sin lugar a dudas, el oficio de usted, tantos años estando en la Cámara de Diputados, estoy seguro que era un trabajo muy fino. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me dio usted, como decimos en mi pueblo, yo soy chapaneco, me dio usted en mi mero mole. Fíjese que yo he insistido en que el tema de la reforma laboral hay que desmitificarlo. Porque, miren ustedes, es jugar con fuego. Si fuésemos a aprobar, que por cierto, le quiero decir, el presidente a cada rato dice
que hay que discutir la reforma laboral y yo siempre me pregunto, ¿cuándo va a mandar su iniciativa? Porque no ha mandado el presidente ninguna iniciativa, que yo sepa. No, la iniciativa que conocemos es presentada por el grupo parlamentario del PAN. Ay, miren qué interesante, es una aportación a la historia política nacional. El PAN y el presidente son la misma cosa. Hay que registrarlo, eso sí, a lo mejor hasta es una nueva fase para la reforma del Estado, ¿verdad? No, la reforma que hay es una iniciativa del PAN, punto. Hay una iniciativa nuestra y hay una iniciativa del PRD que, por cierto, yo no soy del PRD, pero la iniciativa del PRD es mucho más amplia que las nuestras, ¿sí? Tiene 600 tantos artículos. Yo soy de las personas que pensamos que es un tema que hay que discutirlo. Por supuesto que hay que discutirlo, pero no las ocurrencias, no las ocurrencias. A ver, vean ustedes, amigas y amigos, si son prudentes, si aprobamos la iniciativa con estos capítulos de los contratos de hora, semana, mes, con el outsourcing como está diseñado de las iniciativas, y estos temas de este tamaño, vean lo que está pasando en España. No resolvieron nada y tienen a los obreros en la calle. Y no han resuelto nada. Los índices económicos de España van a la baja, están en una crisis permanente, y le quiero decir, presidente, tienen un año ya con la reforma que quieren que aprobemos aquí, En consecuencia, amigas y amigos, para no insistir en el tema, esto bien, están prohibidos los diálogos, permitan que concluya el orador. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo. Yo soy de los que dice que avanzamos mucho en los encuentros con otras fuerzas políticas. Tuvimos un foro donde escuchamos a verdaderamente centenares de gente que tiene que decir en la reforma laboral. No es un asunto, piensen en lo que están viviendo los países europeos con estas normas que van en contra de los obreros, que son 3 o 4 temas en donde tenemos que afinar. Son 3 o 4 temas, 3 o 4 temas que tenemos que afinar para salir adelante. Y yo creo que ese tema se va a discutir y se debe discutir. Yo soy de los que propone que sigamos discutiendo este tema, si es posible, todos los días. En cuanto a la sugerencia del diputado que yo pida permiso, ni a mi mujer le pido permiso. Yo soy responsable de mis propios actos. Dígame qué debo de hacer yo, no que le pida permiso a mi querido amigo Paco Rojas, que por supuesto lo estimo bien, pero usted comprenderá que a estas alturas de mi vida ya no estoy para pedir permiso a nadie. Muchas gracias. Diputado, permítame, diputado, un momento, por favor. Es que me dicen, el diputado Gustavo González desea formularle una última pregunta. Gracias, señor presidente. Diputado, la pregunta es muy precisa, sobre todo por como usted empezó esta intervención diciendo que no se debería de linchar a un ser humano, que no debería de haber ese tipo de acusaciones y menos juzgarlo de inmediato. ¿No es una paradoja que el presidente de su partido haya salido a declarar hace algunos minutos, donde expulsa a Tomás Yarrington y solicita que intervengan inmediatamente la Comisión de Justicia? ¿No es eso una paradoja? Por un lado, ustedes debatiendo que deben de evitar sancionar a alguien sin ni siquiera existir una explicación de por medio, pero por otro lado, hace algunos minutos, no sé si ya le pasaron la nota, el presidente de su partido ya expulsó al señor, ya lo juzgó, ya pidió que la Comisión de Justicia suspendiera sus derechos y lo expulse. Y la segunda pregunta, dado los exabruptos que veo que es parte de su estilo, ¿no podríamos decir también que se pusieran sus barbas a remojar Montiel, Moreira, Deschamps? ¿No debe ser que también en alguna tarde como esta, que se juegan estas paradojas, el líder de su partido decida también expulsarlos? En sentido estricto gramatical, a su primer pregunta, si es o no paradoja, podría contestarle no. No sé si que entienda usted por paradoja, pero no voy a entrar en una cuestión semántica aquí que evidentemente usted no lo entiende. Pero sí quiero decirles que lo que dijo el presidente de mi partido no es lo que usted ha dicho aquí. Y vea, por eso insisto en el tema penal, señor presidente.
la aplicación de la sanción debe ser exactamente aplicable de la definición del delito de que se trata. El código usa la palabra exactamente aplicable, porque en materia penal las palabras cuentan, la ortodoxia y el estudio de los conceptos. Hay toda una disciplina, fíjense, permítanme que haga un lujo, mi querido Jaime, de vez en cuando. Hay toda una corriente que discute la diferencia semántica del concepto derecho en francés, en alemán y en español. De ese tamaño es el problema. Entonces usted, al referirse a asuntos que implican pronunciamientos de una persona, tiene que ser exacto. Y dijo el presidente de mi partido, por supuesto que ya sé qué dijo, que se realice la investigación y que le exhorta a que ofrezca la información que él tenga en la materia. Es punto número 1. Y en segundo, no lo expulsa, compañero. ¿Dónde dice lo expulso? Dice: pido que la Comisión de Justicia se reúna inmediatamente para que vea la posibilidad de suspender sus derechos de militante para que pueda, sin la presión de su partido, afrontar este asunto. ¿Verdad que hay una gran diferencia, señor presidente, usted que se ve ecuánime? Sí la hay, Gustavo. Muchas gracias a todos. Bueno. Gracias. Quiero informar a la Asamblea que el anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración y las reformas al reglamento de la Ley General de Población que me ha hecho llegar el diputado Santiago, voy a pedir a la Secretaría Parlamentaria que lo reproduzca y lo haga llegar a todos los integrantes de la permanente. También informo a la Asamblea que tenemos la discusión de 17 dictámenes con puntos de acuerdo, 2 de la primera comisión, 6 de la segunda y 9 de la tercera comisión. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta de hoy para su conocimiento. Tenemos en la mesa el aviso de reserva para su discusión en lo particular del dictamen de la primera comisión sobre el grupo Walmart, del dictamen de la segunda comisión sobre la petición de extradición de un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, y otro de la tercera comisión relativo a Cabo Pulmo, en Baja California Sur. Les informo que los dictámenes a los que no tenemos oradores inscritos se desahogarán en esta sesión, y en la próxima sesión despacharemos la discusión de los dictámenes que se han reservado. En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, diputado presidente, aprobados. Muchas gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión anterior. Comunicaciones y correspondencia. Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación. Oficio con el que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita a la próxima el miércoles 30 de mayo a las 11 horas.